El doctor Jiminson Rojas Jiménez, abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social en la Universidad Libre, especialista en Derecho Deportivo, Universidad Externado, curso en Gestión Deportiva, la Liga Business School Madrid, España, docente catedrático en las Facultades de Derecho y Contaduría Pública, Universidad Cooperativa de Colombia, 11 años de experiencia como asesor jurídico del Club de Deportes Tolima S.A., Club de la Liga Profesional de Colombia, asesor de escuelas de fútbol, categoría aficionada, futbolistas y técnicos profesionales. Doctor, tenga usted muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por esta invitación. Es un privilegio para mí estar compartiendo con todos ustedes en esta noche. Un saludo especial desde Colombia. Eh, Agradezco esta invitación y realmente me alegra que desde la academia se esté abriendo este espacio para hablar de este tema que nos apasiona, que pues de alguna manera nos relaciona a quienes nos interesa el deporte. Es muy importante que las eh, academias, que las universidades, las instituciones educativas se interesen por estos temas del derecho deportivo que viene en constante evolución, que escuchamos con mucha frecuencia en los medios de comunicación, que pues al ser temas relacionados con el deporte, son bastante mediáticos. Yo agradezco que esta invitación y pues extiendo mi saludo a esta institución tan importante de nuestra República Hermana del Perú. Y bueno, pues en esta noche vamos a estar hablando de lo que es el TAS. Yo creo que en su mayoría los que estamos aquí reunidos y si hiciéramos esta pregunta a quienes de alguna manera se interesan en alguna disciplina deportiva, a quienes están relacionados con el deporte, ya sea atletas, periodistas deportivos, dirigentes de algún club o escuela de formación en alguna disciplina deportiva. Respecto a si ha escuchado hablar del TAS, muy seguramente nos diría que sí, porque generalmente cuando hay algún tipo de conflicto, alguna situación por resolver en materia deportiva, pues sale el TAS en muchos casos a relucir y es mencionado en estos temas. Por esa razón es importante que conozcamos qué es el TAS más allá de lo que escuchamos frente a sus decisiones en los medios de comunicación y sepamos un poco cómo funciona. Obviamente, en este tiempo que tenemos aquí, pues no vamos a alcanzar a abarcar todos los detalles del funcionamiento del TAS, de sus decisiones, pero sí la idea es como dejar la inquietud a que consultemos un poco más sobre el tema, que nos interesemos, a que revisemos cómo podemos litigar ante el TAS, cómo podemos buscar sus decisiones, cómo podemos analizarlas y poder esto ejercer en este campo a nivel internacional. Les decía, esta noche vamos a hablar en esta primera parte sobre el TAS, eh, que conocemos como en español, en castellano, como el Tribunal Arbitral del Deporte, pero en muchas ocasiones lo encontramos como CAS también por sus siglas en francés, y el TAS también aplica para las siglas en español, en inglés, perdón. Eh, el TAS eh, es un organismo o un tribunal de arbitramiento que se encuentra o tiene su sede principal en Lausana, Suiza. Eh, Podemos, creo que aquí pues es sabido, es conocido que diferentes federaciones internacionales tienen su sede en Suiza. El derecho suizo es un derecho bastante, digamos que
tiene facilidad de constitución de asociaciones, tiene ciertas libertades para la constitución de asociaciones y eso ha llevado que diferentes federaciones se encuentren en Suiza. Dentro de esos, en este caso, el Tribunal Arbitral del Deporte. En ese sentido, el Tribunal Arbitral del Deporte, pues es una institución que se rige en principio por el derecho suizo. Un poco de historia de el derecho, o perdón, el Tribunal Arbitral del Deporte, el TAS, fue creado por el Comité Olímpico Internacional. Su presidente, el señor Juan Antonio Samaranch, que era un español que fue presidente del Comité Olímpico Internacional entre los años 1980 y 2001, pues al ver que los conflictos o las controversias que se suscitaban en materia de deporte no contaban con una institución que permitiera resolverlos de manera expedita, de manera un poco más, digamos, que permitiera agilidad, celeridad, eh, pues pensando en crear una institución que le diera solución a esos conflictos, invitó al señor Kevan Valle, que era un magistrado que estaba de salida y ese magistrado del Tribunal de La Haya pues le interesó el tema, le interesó esta invitación de trabajar en un proyecto de crear una institución que resolviera los conflictos en materia deportiva y empezó a trabajar en el proyecto de lo que hoy conocemos como el TAS. Eso ocurrió en el año 1984, cuando ya empezó su funcionamiento. Aquí en la presentación podemos ver una fotografía de el señor Juan Antonio Samaranch y Keva en Valle, que pues fue el primer director del TAS. En ese sentido, el 30 de enero de 1987 se produjo el primer laudo, la primera decisión del TAS. En ese caso fue sobre una agresión de un director técnico de un club de la Liga Suiza de Hockey sobre Hielo que agredió a un árbitro. Y en ese primer laudo se confirmó la sanción disciplinaria a ese técnico. Marca, digamos que un hito, esa decisión o ese laudo, en razón a que pues de ahí en adelante cambió completamente las decisiones en materia deportiva. Y pues ya conocemos todo lo que ha generado la existencia del TAS. Traigo también como referencia el año 1994, la Convención de París. En la Convención de París se creó lo que conocemos como el CIAS. No es muy conocido, generalmente se habla del TAS, pero el CIAS, que es el Consejo Internacional de Arbitraje Deportivo, se creó jurídicamente como una fundación para garantizar la independencia económica en principio del TAS. El TAS, pues al haber sido creado por el Comité Olímpico Internacional, también era financiado por esta institución deportiva y generaba cierta suspicacia el hecho pues de que fuera financiado por el Comité Olímpico y que no tenía pues cierta o la independencia que se requería de un tribunal arbitral como este. De hecho, en el año 1993 se produjo una decisión del Tribunal Supremo de Suiza y en esa decisión del año 1993, que fue sobre un tema de un jinete que había sido sancionado, en esa decisión, aunque el Tribunal Federal Suizo, el Tribunal Supremo Suizo, confirmó la decisión que había tomado el TAS,
sí dejó entrever allí en sus argumentos que pues no estaba como bien vista esa financiación y esa, digamos que, control administrativo del Comité Olímpico Internacional sobre el TAS, y dejó la inquietud respecto a que ese punto se solucionara o se le buscara una salida. Por esa razón, en 1994, en la Convención de París, se crea el Consejo Internacional de Arbitraje Deportivo, que, como vemos, tiene o está integrado por 22 miembros. En este caso, son personas naturales, no son personas, digamos, asociaciones o federaciones, sino que son personas naturales que hacen parte del Consejo Internacional de Arbitraje Deportivo, que son nombrados estas personas por algunas federaciones internacionales, por algunos comités, por, digamos, la Asociación de los Comités Olímpicos Nacionales. También otros son nombrados por los mismos que ya han sido nombrados por las federaciones y por los comités olímpicos, funciona también en Lausana, Suiza. Como les decía, la misión del CIAS es facilitar la resolución de controversias relacionadas con el deporte mediante arbitraje o mediación y salvaguardar la independencia del TAS y los derechos de las partes. Es asimismo el órgano responsable de la administración y financiación del TAS, como les decía. Entonces ya con el CIAS ya se garantiza de cierta manera esta independencia del TAS respecto a que ya no es el Comité Olímpico Internacional el que tiene como ese control administrativo y financiero sobre el TAS. ¿Qué hace este consejo? Adopta modificaciones de sus propias normas, nombra al director del TAS, nombra a los árbitros del TAS, decide recusaciones y destituciones de árbitros, supervisa las finanzas del TAS. Este consejo también funciona a través de comisiones, tiene una comisión de nombramiento que pues cumple estas funciones de nombrar árbitros, de también proponer la exclusión de árbitros, tiene una comisión de atletas. Esta comisión de atletas eh, es muy importante porque está encargada de un fondo de asistencia legal que le permite a los deportistas, a los atletas que no tienen recursos para su defensa, poder acudir a solicitar esta asistencia legal y recibir ayuda para su asesoría. Y este consejo, pues digamos que funciona así de esta manera. Es importante pues que sepamos que este consejo es el que de cierta manera administra el TAS, eh, y incluso cuando dentro de los procedimientos del TAS se produce o se presenta una recusación contra algún árbitro, a través de la comisión de recusaciones que también tiene este consejo, se resuelven esas solicitudes. Vuelvo y digo, no es muy conocido, pero es muy importante para para el mismo funcionamiento del TAS. La misión del TAS dice que constituye formaciones, en este caso cuando hablamos de formaciones, es el grupo de árbitros. Generalmente son tres, aunque como vamos a ver, en algunos casos puede ser un árbitro único. Entonces, cuando hablamos de formaciones son los tres árbitros que se designan, que se nombran, por decirlo así, para un caso en específico. Entonces, constituye formaciones que tienen la responsabilidad de resolver controversias derivadas del ámbito deportivo mediante arbitraje y o mediación de conformidad con el reglamento de procedimiento. Entonces, muy importante, dentro de esta misión vemos conceptos a tener en cuenta, como el hecho de que el TAS está constituido para resolver únicamente controversias derivadas del ámbito deportivo, ¿sí? No otro tipo de controversias diferentes, sino únicamente las que se derivan del árbitro deportivo, en sus diferentes formas, como vamos a ver más adelante. Mediante arbitraje, como sabemos, pues el arbitraje es una forma voluntaria de las partes de resolver conflictos,
Y aquí también habla de la mediación. La mediación también es una manera que tiene el TAS de resolver ciertos conflictos, eh, invitando a las partes a llegar a un acuerdo. En este caso, digamos que el laudo, por decirlo así, lo conforman las partes con los puntos en los que llegan a un acuerdo. Ahí no hay una decisión como tal del TAS, sino una intervención para ayudar a que las partes lleguen a un acuerdo. Esa también es una importante función que cumple el TAS. De conformidad con el reglamento de procedimiento, que es el reglamento propio de, el TAS. ¿Qué normas rigen al TAS? En primer lugar, el Código de Arbitraje Deportivo, que podríamos decir que es como los estatutos o el reglamento del mismo TAS, del mismo tribunal, donde pues encontramos todos los procedimientos, cómo se llevan a cabo, cómo funciona todo el trámite que se puede llevar a cabo dentro del TAS, los reglamentos de las federaciones internacionales, porque pues generalmente, no en todos los casos, pero en muchos, los conflictos que resuelve el TAS derivan de situaciones de deportistas que pertenecen, como sabemos, a las federaciones internacionales. Dentro de las conferencias que ya han tenido aquí en este importante congreso, pues hemos visto la pirámide, la organización deportiva, cómo funciona, y en ese caso, pues digamos que sabemos que los deportistas hacen parte de todo lo que es el deporte organizado, el deporte asociado. Entonces, cuando un deportista, una persona decide practicar una disciplina deportiva y esa disciplina deportiva la practica a nivel de alto rendimiento, a nivel de competencia, se somete a los reglamentos establecidos por el club, por las ligas, por las federaciones nacionales, por las federaciones internacionales, y en ese sentido los conflictos o las situaciones que se presenten en las que no esté de acuerdo o en las que necesite o quiera acudir a los recursos establecidos, pues son los que inicialmente están en los reglamentos de esas federaciones o de esas organizaciones deportivas. También pueden aplicarse las leyes nacionales acordadas por las partes. Algo importante a resaltar es que para llegar al TAS, una de las formas también es lo que conocemos como el compromiso arbitral o la cláusula arbitral. En ese compromiso arbitral o cláusula arbitral, las partes pueden acordar que si surge algún conflicto derivado de un contrato, por ejemplo, se resuelva aplicando las leyes de ese país. Entonces, en ese caso, el TAS, al resolver el conflicto, se regirá por las leyes nacionales acordadas por las partes. Si no hay acuerdo entre las partes, pues también la formación arbitral decidirá cuál es la norma aplicable en ese caso. Incluso, como les decía al comienzo, por tratarse de una institución con sede en Suiza, puede aplicarse también el Código de las Obligaciones suizo, y también es aplicable la Ley de Arbitraje Suiza o la LDIP, que es la Ley de Arbitraje Internacional. En ese sentido, para los conflictos, o más bien para los arbitrajes internacionales, pueden darse también arbitrajes de nivel nacional o internos, cuando se trata, por ejemplo, de un atleta con residencia o con domicilio en Suiza contra una asociación con sede también en Suiza. En ese caso hablaríamos de un tribunal interno o nacional, y en ese caso podría aplicarse el Código de Procedimiento Civil suizo. Entonces, digamos que esas serían las normas en general que rigen el TAS y que se aplican a su vez en los laudos arbitrales o en las situaciones que se le suscitan o que se le ponen de presente.
¿Para qué casos aplica o en qué casos se puede acudir al TAS? Aquí vamos a la Ley de Derecho Internacional Privado de Suiza, que es en el artículo 177, nos dice que cualquier reclamación que implique interés económico puede ser arbitrable. Y aquí tenemos unos ejemplos: temas de antidopaje, aspectos disciplinarios, aspectos de elegibilidad de un deportista, aspectos de derechos de asociaciones relacionadas obviamente con el deporte, conflictos contractuales. Y es importante porque podríamos decir, bueno, una sanción disciplinaria, ¿qué interés económico puede tener? Y pues cuando a un deportista cuyo sustento es el deporte, ya sea porque tiene un contrato de trabajo con un club, porque tiene unos contratos de publicidad con unas empresas que lo patrocinan, eh, el hecho de suspenderlo para la práctica de esa disciplina deportiva por un tiempo, eh, pues le va a conllevar a dejar de recibir esos recursos. Entonces, en esos aspectos y en esos casos que en principio uno podría decir no hay un interés económico porque no es una sanción, en muchos casos no hay una sanción económica, en otros sí, y pues ahí ya uno diría, ahí hay un interés económico porque también el deportista o la federación o el club quieren que sean exonerados de esa multa. Pero en los casos en los que no hay multa, pues aún esa suspensión también podría tener un interés económico y por esa razón estos casos son arbitrables. En los temas de antidopaje, en los que se presentan pues precisamente esas sanciones de suspensión que son muy graves, aspectos disciplinarios, multas, sanciones de suspensión por ciertos partidos, por todo un campeonato, temas de elegibilidad de un deportista, ya sea por condiciones de, digamos, de edad, de género, se han presentado situaciones en esos casos muy especiales. En el caso de derechos de asociaciones, pues ya digamos el nombramiento de personas en los diferentes órganos de representación de las entidades deportivas, y los conflictos contractuales, que pensaría yo son los más comunes en el arbitraje del TAS, porque allí pues encontramos contratos entre clubes, encontramos conflictos por contratos entre deportistas y agentes, eh, y en ese sentido, pues se generan muchísimos conflictos y situaciones que llegan al TAS. Entonces, estos son ejemplos de los casos o las diferentes situaciones en que podemos llegar al Tribunal Arbitral del Deporte. Las formas de acudir al TAS. ¿Cómo podemos llegar al Tribunal Arbitral del Deporte? O ya digamos hablando de lo que es el procedimiento. Algo muy importante a tener en cuenta cuando vayamos a revisar si ese caso puede ir o no al TAS es en principio que la entidad deportiva, en los casos en los que vamos a atacar una decisión, por ejemplo, de una entidad deportiva, eh, haya reconocido en sus estatutos o en sus reglamentos la competencia del TAS para decidir o para estudiar ese tipo de decisiones. Entonces es muy importante revisarlo, eh, porque puede ser útil tanto cuando vamos a acudir al TAS a solicitar un arbitraje o cuando vamos a defender a una entidad deportiva a la cual están atacando una decisión o a la parte convocada a un arbitraje. Entonces, en ese caso es importante porque nos puede servir o para advertirle a nuestro representado
que es probable que el TAS no sea competente, o para, como a modo de excepción, atacar esa solicitud de arbitraje y advertir al TAS respecto a que no es competente. Incluso, como vamos a ver más adelante, es un argumento que se ha utilizado en algunos casos para anular en revisión ante el Tribunal Federal Suizo, eh, para anular decisiones del TAS, laudos del TAS, porque se consideró que no era competente por razón de falta de reconocimiento por parte de la entidad que resolvió o que tomó la decisión de reconocer el TAS como órgano competente o con tribunal competente para resolver esas decisiones. Entonces, podemos acudir al TAS luego de hecho ese análisis y si consideramos que sí es competente, por el procedimiento ordinario. En estos casos se acude en primera instancia al TAS, es decir, no hay una decisión previa, no hay una decisión anterior respecto de la cual vamos a interponer pues esa o a presentar, digamos, esa solicitud de arbitramiento, sino que acudimos directamente al TAS. ¿Cuándo podría ser? Hoy en día, aunque ya el tema de los agentes, por ejemplo, en el fútbol al menos, hay un reglamento ya de agentes FIFA y a la FIFA, al haber ya reglamentado el tema de los agentes, pues ellos entran a ser parte del fútbol, de cierta manera, de toda la organización del fútbol y pues se van a someter a los reglamentos de FIFA y en ese sentido, pues también pueden acudir al Tribunal del Fútbol, a la comisión respectiva, pero hoy en día o en otra disciplina deportiva podría haber un contrato de un agente con o de un representante con un deportista y ese incumplimiento o ese conflicto que se pueda dar en razón de ese contrato de representación podría tener una cláusula de compromiso arbitral y a través de esa cláusula se podría llegar al TAS directamente a través del procedimiento ordinario. También podemos llegar por apelación. En este caso ya sería en segunda instancia, que es básicamente lo que he venido hablando respecto a los casos en los que hay una decisión ya de la entidad deportiva en sus órganos internos y, digamos, se han agotado ya los procedimientos ante esa federación, por ejemplo, y esa federación reconoce en sus estatutos, en los reglamentos, al TAS como tribunal de apelaciones. Entonces, aprovechando ese reconocimiento del TAS como tribunal de apelaciones, vamos a solicitar el arbitraje, en este caso por apelación, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de que en este caso sería en segunda instancia. Basados en esas solicitudes y las maneras en que se llega al TAS, es que funciona este tribunal de arbitramiento a través de diferentes cámaras. Entonces, la Cámara de Arbitraje Ordinario, que es para el procedimiento que ya vimos de su mismo nombre, entonces, a través de esa cámara es que se tramitan esos casos de primera instancia. La Cámara de Apelación es la encargada de tramitar esos casos. Inicialmente las solicitudes de arbitraje las recibe la Secretaría del TAS y esa Secretaría decide, de acuerdo al caso, a cuál cámara le va a enviar esa solicitud de arbitraje. Esa decisión, valga la aclaración, de remisión a la cámara correspondiente no tiene ningún recurso. Es digamos, una decisión interna, como hablamos de pronto aquí en Colombia, la justicia ordinaria, como autos de sustanciación, que son de trámite, que no admiten ningún recurso. Salvo situaciones especiales en que se remita, por ejemplo, a la Cámara de Arbitraje Ordinario y allí
encuentren que no es competente, que no está bien asignada y ellos mismos lo remitan a la Cámara de Apelación, pero serían situaciones muy evidentes, digamos, de interpretación. La cámara antidopaje, que tiene pues esta cámara es especial por lo importante de las decisiones, pero allí pues también en este caso pues los temas de antidopaje se resuelven por el procedimiento de apelación, pero por ser temas de antidopaje llegan de una vez a la cámara que pues corresponde eh, y se designan árbitros que conocen de ese tema. Entonces, es una cámara que se designa así, valga la aclaración, pero allí generalmente se llega por apelación, por razón de decisiones que ya hayan tomado las comisiones disciplinarias de las diferentes federaciones en temas antidopaje y pues generalmente el deportista llega al TAS a solicitar una revisión o a que se revoque esa decisión de sanción en estos casos. Hay una cámara adicional a cámaras ad hoc que tienen en estos casos un reglamento especial. Digamos que el evento más conocido en el que funciona esta cámara ad hoc es en los Juegos Olímpicos. Entonces el TAS, digamos, le presta ese servicio al Comité Olímpico Internacional durante los Juegos Olímpicos eh, desde 10 días antes de iniciar los Juegos Olímpicos. Todos los casos que se presenten desde 10 días antes de iniciar los Juegos Olímpicos, por ejemplo, en el próximo año que son en París, ahí va a haber cámara ad hoc en la cual el TAS designa unos árbitros para que estén allí en los Juegos Olímpicos resolviendo las situaciones que se presenten en el curso de las competencias. Es una cámara, digamos, especial y de hecho tenemos un reglamento para los Juegos Olímpicos, el reglamento del TAS para Juegos Olímpicos, que establece el funcionamiento. Y es especial porque en estas cámaras ad hoc se resuelven situaciones que son urgentes, porque estamos en medio de la competencia, entonces se requiere resolver muy rápido. En estos casos, por ejemplo, las decisiones tienen que darse en el curso de las 24 horas siguientes. Entonces, debe ser algo sumamente ágil para evitar afectar la competencia. Entonces, por eso se designan estas cámaras ad hoc para estos campeonatos, pero también se ha hecho para otro tipo de competencias, no solo para los Juegos Olímpicos. Bueno, ya entrándonos un poco más en el procedimiento ordinario, decíamos que pues, puede surgir en ciertos casos por relaciones contractuales, pero pues ya veíamos otros en los que también podemos llegar al procedimiento ordinario en primera instancia. Básicamente se inicia con una petición de arbitraje, que es una solicitud pues inicial en la que se hace como una narración, digamos, breve de los hechos, de las solicitudes, de las partes, pues se presenta entonces ante la Secretaría del TAS. La elección de los árbitros. La elección de los árbitros, digamos, para el evento en sí, porque la elección de los árbitros, la lista de árbitros, pues ya veíamos que la conforma el Consejo, pero ya de esa lista, entonces se eligen los árbitros para cada caso en el que se hace la petición de arbitraje o la solicitud de arbitraje. Valga la pena mencionar que, por ejemplo, en el caso del fútbol, hay una lista especial para fútbol de árbitros. Entonces, de ahí, de esa lista, en los casos de fútbol, se eligen los árbitros para resolver estos conflictos. Las partes pueden solicitar que sean tres, que la conformación se haga con tres árbitros y cada parte selecciona un árbitro de la lista del TAS.
Ese tercer árbitro lo elige el presidente del tribunal arbitral, el tercer árbitro. Eh, Ahora, también lo podrían elegir de común acuerdo las partes. Generalmente no se da porque uno diría, si yo elijo uno, el otro lo elige la otra parte, el tercero de pronto sería el que entraría a hacer, digamos, contrapeso hacia un lado o hacia el otro. Entonces es difícil que las partes se pongan de acuerdo, generalmente lo nombra el presidente del tribunal. Eh, Ahora, también las partes pueden decidir que ese conflicto se solucione a través de un árbitro único. También lo pueden hacer. Eso por acuerdo entre las partes, ya sea desde la misma cláusula de compromiso arbitral o la cláusula compromisoria, como la conocemos acá, pueden ahí mismo las partes establecer esas condiciones y pueden decir que sea con un árbitro único. Eso también ayuda, digamos, en el tema de costos. El procedimiento ordinario generalmente puede estar durando de 6 a 12 meses. Como les decía, pues las partes pueden elegir la legislación aplicable a ese caso, con qué legislación se debe resolver ese caso. Y si no hay acuerdo, puede entonces el tribunal aplicar en principio el derecho suizo o la normatividad que considere pues más acorde al caso. Ya que hablamos aquí de la duración, una de las ventajas de ir al TAS es de resolver los conflictos en corto tiempo. Como conocemos, bueno, al menos aquí en Colombia, la justicia ordinaria es bastante demorada, es bastante engorrosa, los trámites son muchas veces muy tortuosos que hacen que se dilaten las decisiones. Entonces, una de las ventajas de ir a los tribunales arbitrales en general, pues es la celeridad con la que se resuelven los casos. Y esa es una ventaja aquí del TAS. La celeridad, la independencia, la experiencia que ya tiene hoy en día el TAS, las calidades de los árbitros. Generalmente, aunque aquí hablamos de 6 a 12 meses, en algunos casos incluso hasta en 4 meses se puede resolver un asunto. El procedimiento en estos casos es confidencial. Eso pues impide un poco que en algunos casos conozcamos todo el contenido del laudo, salvo que pues de pronto uno o haya sido parte de ese procedimiento o conozca a alguna de las partes y le faciliten la decisión, pero esa confidencialidad pues a veces impide como en la vía ordinaria, que las sentencias generalmente son públicas y puede uno conocer esa jurisprudencia. En el procedimiento de apelación, como les decía, pues se impugnan decisiones de federaciones deportivas o organizaciones deportivas. Se inicia en este caso con un anuncio o con una declaración de apelación, lo mismo. Se presenta, se presenta una declaración inicial sobre los hechos, sobre las razones por las cuales estoy apelando, como digamos, una solicitud inicial muy sencilla. Ahí todavía pues no van todo el contenido de lo que se va a pedir. Eh, la elección de los árbitros, lo mismo. Si se eligen tres, cada parte elige un árbitro de la lista, el tercero lo elige el presidente, eh, pues bueno, digamos que básicamente es el mismo procedimiento. Algo muy importante a tener en cuenta es que en los casos de la apelación debe haberse agotado toda la vía previa que se estableció en los reglamentos o estatutos de esa federación o de esa entidad deportiva sobre la cual vamos a atacar la decisión. Entonces, ahí es importante haber agotado esa vía previa, haber agotado los recursos, porque puede ser un argumento, una causal para que el TAS nos diga que no es competente porque no se agotaron esos recursos y ahí podríamos estar perdiendo el caso, simplemente por ese detalle. Sobre el mismo procedimiento de apelación, ahí sí hay un término de 3 meses
después de recibir el expediente, y los árbitros se someten a los reglamentos estatutos que regulen la relación de las partes y en su defecto el derecho aplicable pues a ese, digamos, al demandado o a ese caso. En este caso sí hay publicación de esas decisiones, generalmente hay publicación. En el derecho deportivo tenemos esa dificultad. Por ejemplo, en mi caso he tenido asuntos ante la Conmebol, muchas veces se recibe la decisión únicamente y digamos que las consideraciones, los fundamentos, como se llama en los reglamentos de Conmebol, pues hay que solicitarlos a la Conmebol. Entonces, muchas veces pues hay cantidad de casos, ustedes entran a la unidad disciplinaria de Conmebol y únicamente encuentran las decisiones, pero no el por qué se tomó esa decisión, las consideraciones, como decimos en las sentencias ordinarias. Entonces ahí como que queda faltando una parte para conocer como la posición de quienes están decidiendo en esos casos. Hay unos costos de acudir al TAS, y uno diría, algunas personas pues deciden no ir a los tribunales de arbitramiento por los costos, pero aún pese a los costos que no son económicos, son altos, eso sopesado frente a la demora en un procedimiento ordinario, pues sigue siendo mucho más recomendable y con más ventajas ir al tribunal arbitral. Inicialmente hablamos de 1.000 francos suizos para iniciar los procedimientos de apelación, los procedimientos ordinarios. Eso está como alrededor de 4.000 y algo dólares. Entonces, pues bueno, ya ahí haremos nuestras conversiones de acuerdo a nuestras monedas locales, pero inicialmente pues no es muy económico que digamos. Y respecto a las costas o costes del trámite, se establecen un porcentaje de acuerdo a la cuantía. Hay una tabla que tiene el TAS, y ahí pues de acuerdo al caso, de acuerdo a la cuantía de cada caso se establecen esos valores. Pues inicialmente estos 1.000 francos suizos los paga quien solicita el arbitraje. Pero obviamente al final la parte vencida, por decirlo así, es la que debe asumir esos costos y reintegrárselos a quien los pagó inicialmente. Incluso estos costos posteriores los tienen que pagar las dos partes, pero si una de las dos se niega, la otra puede hacerlo, para que no se trabe ahí o no se quede parado o termine ahí por esa razón el procedimiento arbitral. Bueno, los árbitros que componen el TAS, en este momento 380 diferentes nacionalidades. Ahí se puede consultar en la página del TAS todos la listado de árbitros. Recientemente tenemos 2 colombianos que ingresaron a la lista de árbitros. La doctora Lorena Novoa, una de ellas, la primera mujer colombiana que entró al TAS. El idioma en el que se tramitan los casos en el TAS, francés, inglés, y recientemente, afortunadamente, aceptaron el español, el castellano, como idioma en los casos del TAS. Las partes pueden elegir o decidir, acordar cuál va a ser el idioma que se va a aplicar en ese caso. Los términos, muy importante. Para presentar la declaración de apelación, son 21 días posteriores a la notificación de la decisión que vamos a atacar. Eso es muy importante y es muy importante tener en cuenta que allí no cuentan festivos, domingos, son días corridos. Y en el memorial, y para presentar el memorial de apelación, que diríamos es como, por decirlo así, la demanda posterior a la declaración inicial de apelación, que es donde ahí sí vamos a pedir pruebas, donde vamos a argumentar toda la defensa. Son 10 días posteriores a los 21 para presentar la declaración de apelación. Entonces, es muy importante tener en cuenta estos términos para que no nos vayan a rechazar la solicitud por extemporáneo. El TAS también puede tomar medidas provisionales y cautelares
Esto ha sido pues a veces muy conocido, muy popular en algunos casos. Ahí hacemos referencia al artículo 183 de la Ley de Derecho Internacional Privada de Suiza, eh, y al artículo R37 del Código del TAS. Eh, Primero, también como pasa en la apelación, tienen que haberse agotado los recursos legales internos de la Federación Internacional a la que se le va a atacar esa decisión, y básicamente establece el Código del TAS que las causales o las razones por las cuales se puede solicitar medidas provisionales o cautelares son porque de no decretarse se podría producir un daño irreparable contra el atleta, por ejemplo, eh, porque el caso tiene cierta probabilidad de éxito en el fondo del asunto, digamos que se haría como un análisis inicial y se podría considerar que puede tener éxito. Entonces, también en ese sentido, y por el interés preponderante que pueda darse en ese caso, ¿no? Casos muy importantes como un mundial, como unos olímpicos, y entonces se puede ahí, digamos, revisar la posibilidad de otorgar medidas cautelares o provisionales en esos asuntos, que básicamente y en mayoría de casos tienen que ver con suspender la decisión temporalmente que tomó esa federación o a través de su comisión disciplinaria, por ejemplo, suspender esa sanción temporalmente mientras el TAS resuelve. Y eso le puede permitir a un deportista participar en una competencia. Eso también tiene unos términos, y es que a la contraparte, no en todos los casos, porque hay casos que son inmediatos, hay que resolverlos de una vez esa medida cautelar, pero puede correrse el traslado a la contraparte por un término de 10 días o menos, según resuelva el tribunal sobre esa solicitud de medida cautelar. Muy importante, solicitada la medida cautelar eh, y concedida, dentro de los 10 días siguientes, quien la solicitó debe de presentar la solicitud de arbitraje. Entonces no es solamente que solicité la medida cautelar, me suspendieron la sanción y me quedé ahí, no, porque si no solicito la solicitud no presento la solicitud de arbitraje, se cae la medida cautelar. Entonces hay que presentar en los términos que ya vimos. Eh, Puede de pronto el tribunal condicionar la medida cautelar a prestar una caución. Puede darse dependiendo del caso. Y finalmente, pues es importante también mencionar, hablando del TAS, que también puede intervenir el Tribunal Federal Suizo a través de la revisión, buscando la anulación de los laudos del TAS. Eh, para acudir al Tribunal Federal Suizo contamos con 30 días para presentar esa revisión, esa solicitud de revisión y de que se anule el laudo del TAS. Esto pues es muy importante en este punto manifestar que el Tribunal Federal Suizo, pues ante el Tribunal Federal Suizo litigan los abogados suizos generalmente, o los que están habilitados para ejercer como abogados en Suiza. Entonces, aquí ya hay una diferencia, porque para ir al TAS podemos representar un club, una federación, un deportista, un agente, mmm, sin necesidad de ser abogados o siendo abogados en nuestros países. Pero para acudir al Tribunal Federal Suizo, como esta sí es digamos que hace parte de la justicia ordinaria suiza, pues tienen que estar habilitados como abogados en Suiza, y generalmente esto se hace a través de abogados que tienen pues convenios con otras firmas a nivel internacional en derecho deportivo. Ahora, importante aclarar que el Tribunal Federal Suizo no resuelve sobre el fondo del asunto. El Tribunal Federal Suizo solamente analiza temas procesales. Y aquí tenemos las causales. Constitución indebida de la formación arbitral, por ejemplo. Se constituyó mal, los árbitros no debieron, se pidió que hubiera sido árbitro único y nombraron 3.
situaciones, digamos, que afectan de pronto digamos, la imparcialidad de los árbitros, aceptación o rechazo indebido de jurisdicción, o me rechazaron la solicitud de arbitraje diciéndome que no eran competentes cuando sí lo eran, o aceptaron en la solicitud de arbitraje, tramitaron, profirieron un laudo y no era competente el TAS. Eso sucedió aquí en Colombia en un caso de Atlético Nacional, que está precisamente hoy jugando la final del fútbol profesional colombiano, y el Cortuluá, otro club de la Liga Profesional de Colombia, que hoy está en la categoría ascenso. Ahí hubo un problema de competencia en razón a que esa decisión que tomó inicialmente la Comisión del Estatuto del Jugador de Di Mayor y luego en apelación la Federación, no se establecían los reglamentos internos que fuera apelable ante el TAS. Y por esa razón se cayó y el Tribunal Federal Suizo anuló ese laudo, lo cual le ocasionó al Atlético Nacional pagar 5 millones de dólares, que era lo que le había ordenado la Federación Colombiana de Fútbol en la Comisión de Apelaciones. Y el TAS había determinado que el valor a pagar era 150.000 dólares. Entonces, al caerse el laudo del TAS, quedó en firme la decisión de la Comisión de Apelaciones de la Federación Colombiana y tuvo que pagar Atlético Nacional esa suma. Y en ese caso fue por una anulación del laudo a través del Tribunal Federal Suizo. Es muy difícil. Se estima que básicamente, digamos que el 2% de los casos en que se acude en anulación, revisión para anulación de laudos del TAS ante el Tribunal Federal Suizo, únicamente el 2% prospera. También hay una causal que es cuando el tribunal arbitral dictaminó más allá de las reclamaciones que se le presentaron, es decir, lo que conocemos como ultra extra petita, o ordenó más de lo que se le pidió o dejó de decidir sobre alguna pretensión. Cuando se violaron derechos fundamentales de las partes, debido proceso, derecho a la defensa, cuando el laudo emitido es contrario al orden público suizo, y ahí iríamos a las normas internas suizas, pues si es abiertamente contrario al orden público suizo. Importante, el Tribunal Federal Suizo también puede decidir sobre medidas cautelares, suspender decisiones del TAS temporalmente mientras se resuelve la solicitud de revisión o anulación. Eso para la mayoría de los que nos escuchan aquí, que entiendo, son de Perú, y sucedió en el caso de Paolo Guerrero, que fue sancionado. Ustedes pues conocen más que nadie el caso para el Mundial del 2018. Fue sancionado por la FIFA, se confirmó la sanción por el TAS, su defensa acudió al Tribunal Suizo para pedir la anulación, pero también pidió la medida cautelar que le concedió el Tribunal Federal Suizo, y en ese sentido pudo él participar del Mundial del 2018, que pues entiendo eso fue algo que ustedes celebraron bastante en ese momento y en general pues a quienes nos encanta el buen fútbol. Ese es un ejemplo de medidas cautelares que puede también decidir el Tribunal Federal Suizo. La ejecución de laudos. Los laudos arbitrales del TAS, generalmente, pues uno dice, sí, tengo el laudo, generalmente se obliga a ejecutar por parte de federaciones internas. Pues muchas veces se ejecutan a través de decisiones que hacen parte del mismo deporte. Entonces, por ejemplo, mientras usted no cumpla la orden del TAS, no puede inscribir jugadores. Y eso obliga a que un club cumpla, pague lo que ordenó el TAS y pues, digamos, se ejecute ese laudo. Pero en algunos casos no es posible. Por ejemplo, el caso de un agente, un conflicto entre un agente y un deportista. En esos casos, podríamos decir que no hay forma
de pronto en los reglamentos internos de obligar al jugador a que le pague X cantidad de dinero al deportista, al agente derivado de un contrato de representación y que el TAS ordenó pagar. Entonces, en ese caso, acudimos a la Convención de Nueva York de 1958 y revisamos si en el país donde, digamos, es el origen de ese obligado, en este caso el deportista, para el ejemplo, en ese país, pues se acepta la Convención de Nueva York, que es una convención sobre la ejecución de sentencias extranjeras. Y en ese sentido, pues se solicita a ese país, a la autoridad competente, que acepte ese laudo del TAS y por consiguiente ya en una sentencia de un órgano judicial interno se pueda ejecutar el laudo. Aquí en Colombia tenemos un caso reciente del jugador Teófilo Gutiérrez, que tal vez ustedes lo hayan escuchado, jugó en River, fue parte de la selección Colombia, eh, y ahí hubo un conflicto entre él y un agente, representante que él tuvo, y el TAS ordenó al jugador pagarle un dinero, y él se solicitó ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que es el procedimiento interno, que se aceptara ese laudo y se ordenara su ejecución, o se aceptara y a través de esa aceptación se puede ejecutar y se le puede en ese sentido pues ya internamente tomar medidas cautelares para obligar a esta persona a pagar esos dineros, ¿sí? Entonces, eso es importante sobre la ejecución de los laudos arbitrales. Eh, Creo que ahí ya pues culminamos lo que tiene que ver con el TAS. Ahí pues es mucha la información que podemos eh, encontrar sobre el TAS, laudos. Yo los invito a que ingresen a la página del Tribunal Arbitral, que ahí hay diferentes laudos disponibles para leer, para estudiar y para entender un poco más cómo funciona el Tribunal Arbitral del Deporte. En ese sentido, pues finalizamos esta exposición sobre el funcionamiento del TAS y los casos en los que puede conocer.